identificado con la clave TEN JDC 005-2017, interpuesto por autoridades, representantes y diversos ciudadanos, todos de la comunidad indígena de San Felipe de los Herreros, municipio de Charapan, Michoacán, y aprobación en su caso. 2. Proyecto de sentencia del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave TEN JDC 003-2017, promovido por Rosa Patricia Hernández Cruz en contra del presidente y director de Obras Públicas, ambos del Ayuntamiento de Zamora, Michoacán, y aprobación en su caso. 3. Proyecto de sentencia del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave TEN JDC 006-2017, interpuesto por María Concepción Medina Morales en contra del auditor superior y director de la Unidad de Cuenta Pública, seguimiento, evaluación y desempeño de la Auditoría Superior de Michoacán, y aprobación en su caso. Presidente, magistrado, son los asuntos que se han listado para esta sesión pública. Gracias, secretaria. Magistrados, está a su consideración el orden del día para esta sesión pública, por lo que en votación económica se consulta si aprueban la propuesta. Quienes estén con afirmativa, favor de manifestarlo. Aprobada por unanimidad de votos. Secretaria, por favor, continúe con el desarrollo de la sesión. Mucho gusto, presidente. El primero de los asuntos enlistados corresponde al proyecto de sentencia del juicio ciudadano 5 de este año y aprobación en su caso. Gracias. Licenciado Eulalio Silva se da cuenta con el proyecto de sentencia circulado por la ponencia a cargo del magistrado José Daniel Olivos Campos. Acatando su instrucción, señor magistrado presidente, y con autorización del pleno de este tribunal, doy cuenta del proyecto de sentencia correspondiente al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 5 de este año, promovido por autoridades representantes de la comunidad y diversos ciudadanos, todos de San Felipe de los Herreros, municipio de Charapan, Michoacán, por el cual controvierten la negativa de ese ayuntamiento de entregarles los recursos públicos que les corresponden conforme al principio de proporcionalidad poblacional, aduciendo violaciones a su derecho a la libre determinación y autogobierno vinculado con el acceso efectivo a la participación política. Se propone declarar la competencia de este tribunal para conocer y resolver del asunto en virtud de que la entrega de recursos públicos, cuando está vinculada directa e inmediatamente con el derecho a la participación política efectiva de las comunidades indígenas frente a las autoridades municipales y estatales, produce una vertiente en el derecho electoral que incide en el núcleo de los derechos a la autodeterminación y autogobiernos reconocidos constitucionalmente. Los actores hacen valer como agravio que la negativa del ayuntamiento de entregarles la parte del presupuesto público que les corresponde atendiendo al principio de proporcionalidad poblacional violenta sus derechos humanos y políticos de libre determinación y autogobierno, ya que para mantener las formas tradicionales de organización en su comunidad requieren tener una independencia económica, tal como diversas disposiciones constitucionales y convencionales lo establecen. Su pretensión consiste en que se le ordene al ayuntamiento responsable que les confiera directamente el presupuesto público que les corresponde como parte del municipio de Charapan, a través de la autoridad que ellos mismos designen, en términos del convenio suscrito por ambas partes el 23 de febrero de 2016, donde se estableció la obligación del ayuntamiento de entregar las asignaciones presupuestales que ese pueblo purépecha decidió administrar directamente. Al respecto, en el proyecto se plantea que es deber del ayuntamiento proporcionar los medios necesarios que permitan a la comunidad indígena organizar y prestar servicios bajo su propia responsabilidad y control, a fin de que, a través de sus autoridades representativas o tradicionales, asuman de manera inmediata o progresiva la organización y el funcionamiento de programas que impactan directamente en su comunidad, lo cual, como ya se dijo, fue pactado en el convenio de 23 de febrero de 2016, con lo que se armoniza el municipio libre con el derecho a la autodeterminación de la comunidad indígena en atención a lo previsto por el artículo 2, apartado B, fracción primera de la Constitución Federal, en cuanto a su obligación de determinar equitativamente las asignaciones presupuestales que la comunidad indígena administrará directamente para fines específicos. De ahí que se proponga declarar fundado el agravio
y ordenar que se efectúe la entrega de los recursos económicos a fin de garantizar el ejercicio de los derechos a la autodeterminación y autogobierno de esa comunidad indígena. Ahora bien, los actores expresan en su escrito de demanda que este tribunal no ordene una consulta para saber si la comunidad realmente quiere administrar por su cuenta los recursos públicos que les corresponden. Esto en virtud de que esa decisión ya la tomaron, al haber convocado a una asamblea general en la que estuvieron presentes más de la mitad de los pobladores mayores de 18 años. Por ello, afirman que si se ordena dicha consulta, tal como lo hizo la Sala Superior en el caso del pueblo indígena de San Francisco Pichátaro, municipio de Tingambato, Michoacán, dentro del expediente sub-JDC 1865/2015, carecería de sentido y atentaría contra su derecho a la libre determinación. En oposición a esa manifestación de la parte actora, la autoridad responsable hace valer en su informe circunstanciado que, previo a determinar la entrega de los recursos, debe someterse a un proceso de consulta, bajo los criterios que la Sala Superior ha establecido en diversos precedentes. Del análisis de los términos en que se vinculó a consulta en el precedente citado, la ponencia considera que en el caso concreto existen elementos probatorios que determinan algunas diferencias sustanciales, específicamente las actas en las que se hizo constar que la comunidad indígena de San Felipe de los Herreros, a través de su Asamblea General, autodeterminó administrar directamente los recursos públicos que les corresponden como parte del municipio. Asimismo, existe un convenio signado por las autoridades representantes de esa comunidad indígena y del Ayuntamiento de Charapan, en el cual establecieron el consentimiento respecto a la entrega y administración de los recursos públicos atinentes, con lo que se acredita que la comunidad indígena ya ejercitó su derecho a la libre determinación conforme a sus procedimientos comunitarios, decidiendo solicitar los recursos económicos al municipio en relación a su cantidad de habitantes para su ejercicio y administración directa. De ahí que se proponga como innecesario vincular a consulta para tal efecto. No obstante lo anterior, en el proyecto se advierte que no debe perderse de vista que un efecto es si se quiere que la propia comunidad indígena administre los recursos públicos, y otra es precisar los elementos cuantitativos y cualitativos necesarios para la entrega de responsabilidades derivadas del derecho al autogobierno. Al respecto, con base en criterios que la Sala Superior ha establecido de manera enunciativa, mas no limitativa en cuanto a los elementos mínimos necesarios de carácter cualitativo y cuantitativo para la entrega de los recursos económicos a comunidades indígenas, se analizó que en el convenio citado, ambas partes fijaron parámetros relativos a dicho procedimiento. Sin embargo, también se considera que se requiere complementarlos de acuerdo a cómo lo estimen necesario ambas partes. Por tanto, se propone vincular al Ayuntamiento de Charapan para que acuerde lo conducente con la comunidad indígena a través de sus autoridades representantes respecto a los elementos cuantitativos y cualitativos que estimen necesario establecer en los términos del convenio suscrito, precisando que tales acuerdos deberán ser compatibles con los sistemas tradicionales de esa comunidad. Es la cuenta, señores magistrados. Gracias, licenciado Higuera. Señores magistrados, está a su consideración el proyecto de sentencia. Al no existir ninguna intervención por parte de los magistrados, secretaria, por favor tome su votación. Mucho gusto, presidente. Magistrados, en votación final se consulta, se aprueban el proyecto de sentencia del que se ha dado cuenta. Magistrado Ignacio Hurtado Gómez. Por las razones expuestas en la cuenta, a favor del proyecto. Gracias. Magistrado José René Olivos Campo. Es nuestra propuesta. Magistrado Alejandro Rodríguez Ángel. Con el proyecto. Magistrado Presidente Homero Domínguez Mercado. Con el proyecto. Presidente, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos de los magistrados presentes. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano 5/2017, el Pleno resuelve: primero, este tribunal es competente a través del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano para conocer y resolver el presente juicio en términos del considerando primero de la sentencia. Segundo, se ordena al Ayuntamiento de Charapa
de Charapa, Michoacán, que entregue los recursos públicos correspondientes a la comunidad de San Felipe de los Herreros, teniendo como parámetro el convenio de 23 de febrero de 2016, celebrado entre ese ayuntamiento y las autoridades representantes de la comunidad indígena referida. Tercero, a efecto de realizar lo anterior, se vincula al ayuntamiento de Charapan, Michoacán, para que en un plazo no mayor de 15 días hábiles, conjuntamente con la comunidad indígena de San Felipe de los Herreros, a través de sus autoridades representantes, acuerden los elementos mínimos que sean necesarios para complementar la entrega y administración de los recursos públicos en los términos del convenio suscrito entre ambas partes, los cuales deberán ser compatibles con los sistemas tradicionales de esa comunidad. Cuarto, se ordena a la autoridad responsable que dentro del plazo fijado en el resolutivo anterior informe a este tribunal sobre los actos tendientes al cumplimiento de la sentencia y dentro de los 3 días hábiles posteriores al vencimiento del plazo informe sobre el cumplimiento total. Quinto, se solicita a la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo, por conducto de su Departamento de Idiomas, que colabore con este tribunal para realizar la traducción a la lengua purépecha de la resumen y puntos resolutivos de la sentencia y remita la atinente traducción a este órgano jurisdiccional a fin de que se realicen las acciones pertinentes para su difusión. Sexto, se vincula al Sistema Michoacano de Radio y Televisión y al Ayuntamiento de Charapan, Michoacán, para que una vez que se realice la traducción del resumen y puntos resolutivos de la sentencia, la primera la difunda a los integrantes de la comunidad de San Felipe de los Herreros mediante sus distintas frecuencias de radio con cobertura en el municipio de Charapan, Michoacán, y la segunda para que la haga del conocimiento a la comunidad. Séptimo, se instruye a la Secretaria General de Acuerdos para que certifique el resumen y puntos resolutivos de la sentencia a efecto de remitirlos para su traducción, y una vez que se cuente con esta última, la envía a su vez al Sistema Michoacano de Radio y Televisión, así como al Ayuntamiento de Charapan, Michoacán, para los efectos de su difusión. Secretaria General, por favor, continúe con el desarrollo de la sesión. Con mucho gusto, presidente. El segundo de los asuntos enlistados corresponde al proyecto de sentencia del juicio ciudadano 003 de este año y aprobación en su caso. Licenciado William Sandoval, sirva se dar cuenta con el proyecto de sentencia circulado por la ponencia del magistrado Ignacio Hurtado Gómez. Con su autorización, magistrado presidente y señores magistrados, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio ciudadano que ha sido precisado por la Secretaria General, interpuesto por Rosa Patricia Hernández Cruz. Primeramente, en el proyecto de cuenta se propone desestimar la causal de improcedencia de falta de interés jurídico hecha valer por las autoridades responsables. Lo anterior, ya que de la demanda se desprende que el actor adujo como materia de agravio la vulneración a su derecho político electoral de ser votada en su vertiente del desempeño de su cargo, por la omisión de no otorgarle diversa información y que refiere le resulta indispensable para el ejercicio de un voto informado, así como para que la sociedad en general y los votantes en particular conozcan el estado de las finanzas que guarda el ayuntamiento, destacándose además de su escrito petitorio de acceso a la información que ésta era necesaria para desempeñar eficientemente su función. De ahí que sea suficiente para considerar su interés jurídico procesal para solicitar la intervención de este tribunal y en consecuencia para que se examine su pretensión. Ahora, atendiendo al agravio que hace valer la actora y que consiste en la violación a su derecho político electoral de ser votada en su vertiente de desempeño del cargo por la omisión de las autoridades responsables de brindarle la información solicitada, se propone en el proyecto calificarlo de fundado. Lo anterior, en virtud de que destacando las funciones que desempeña la regidora dentro de dicho ayuntamiento y particularmente como integrante del Comité de Obra, Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Bienes Muebles e Inmuebles del mismo, se desprende que éstas conllevan a la realización de una serie de principios vinculados con su derecho político electoral de ser votada en la vertiente del desempeño del cargo, como son las de una efectiva representación política, vigilancia de los recursos públicos, deliberación, rendición de cuentas y transparencia. En ese contexto, que el acceso a la información se maximiza y se vuelve fundamental para el desempeño de su función, como son entre otras la de vigilancia y decisión, más aún que cuando se hizo la petición de la información
Se destacó que la necesidad de esta era para llevar a cabo su función como integrante del comité de obra. Por ello, ante la omisión de las responsables de atender a su petición, que resulta incuestionable tener por acreditada la violación a su derecho político electoral de ser votada en la vertiente del debido desempeño del cargo. Por ende, que se propone ordenar a las responsables a resarcir el desempeño de la actora en la forma y términos que se indican en el proyecto, esto es, entregando la información requerida dentro del término de 3 días hábiles posteriores a la notificación de la sentencia, haciéndolo del conocimiento de este tribunal al día siguiente a que esto ocurra. Es la cuenta, señores magistrados. Gracias, licenciado Mario Sandoval. Señores magistrados, está a su consideración el proyecto de sentencia. Al no existir intervención por parte de los magistrados, secretaria, por favor, tomen su votación. Claro que sí, presidente. Magistrados, en votación nominal se consulta, se aprueban el proyecto de sentencia del que se ha dado cuenta. Magistrado Ignacio Hurtado Gómez. Conforme a las razones dadas en la cuenta, a favor de nuestra consulta. Gracias, magistrado. Magistrado José León Olivos Campos. A favor. Magistrado Alejandro Rodríguez Sánchez. Con el proyecto. Magistrado Presidente Homero Bandolinos Mercado. Con el proyecto. Presidente, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos de los magistrados presentes. Gracias. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano 3/2017, el Pleno resuelve. Primero, se declara existente la violación del derecho político electoral de ser votada en la vertiente de desempeño del cargo planteada por Rosa Patricia Hernández Cruz. Segundo, se ordena al presidente municipal y director de obras públicas, ambos del Ayuntamiento de Zamora, Michoacán, den cumplimiento con lo expuesto en el considerando sexto de la ejecutoria. Secretaria General, por favor, continúe con el desarrollo. Gracias, presidente. El tercero y último de los asuntos enlistados corresponde al proyecto de sentencia del juicio ciudadano 6 de este año y aprobación en su caso. Gracias. Licenciado Ramírez Suárez, me doy cuenta con el proyecto circulado por la ponencia en mi cargo. Con su autorización, magistrados integrantes del Pleno de este tribunal, doy cuenta con el expediente indicado por la Secretaria General, promovido por María Concepción Medina Morales, por su propio derecho y como regidora del Ayuntamiento de Marabatío, Michoacán, en contra del oficio 41-2017, emitido por el director de la Unidad de Cuenta Pública, Seguimiento, Evaluación y Desempeño de la Auditoría Superior de Michoacán, a través del que, en respuesta a la solicitud que le presentó el 9 de febrero pasado, expresó su imposibilidad legal para expedirle la copia certificada del informe de actividades del Contralor del aludido Cabildo, correspondiente al tercer trimestre de 2016. En el proyecto sometido a su consideración, se propone declarar que este tribunal es incompetente materialmente para analizar el comunicado reclamado, dado que por su naturaleza no se ubican los supuestos del numeral 73 de la Ley Adjetiva Electoral, es decir, no se trata de un acto que vulnere los derechos de votar, ser votado, asociación o afiliación, así como integrar órganos de autoridades electorales, pues no restringe el derecho político electoral de ser votada en la vertiente de ejercicio del cargo que el accionante estima vulnerado. Máxime que la pretensión de la promovente, en su caso, se podría alcanzar si insiste en su petición ante el propio ayuntamiento del que forma parte, conforme a las atribuciones que a su favor contempla la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán, por lo que se dejan a salvo sus derechos para que, de estimarlo conducente, los haga valer por la vía y forma procedentes. Es cuanto, señores magistrados. Gracias, licenciado Ramírez Suárez. Señores magistrados, está a su consideración el proyecto. Al no existir intervención por parte de los magistrados, secretaria, por favor, tome su votación. Con mucho gusto, presidente. Magistrados, en votación nominal se consulta, se aprueban el proyecto de sentencia del que se ha dado cuenta. Magistrado Ignacio Hurtado Gómez. Igual por las razones expuestas en la cuenta, a favor de la propuesta. Gracias, magistrado. Magistrado José León Olivos Campos. Con la propuesta del proyecto. Gracias. Magistrado Alejandro Rodríguez. A favor del proyecto. Magistrado Presidente Homero Bandolinos Mercado. Con el proyecto. Presidente, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos de los magistrados presentes. Gracias. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano 6/2017, el Pleno resuelve. Primero, este Tribunal Electoral del Estado de Michoacán es materialmente incompetente para conocer
del acto que se reclama en la demanda presentada por María Concepción Medina Morales por su propio derecho y como regidora del Ayuntamiento de Maravaquío, Michoacán, en contra del oficio ASM/UCP-SED/41/2007, emitido por el director de la Unidad de Cuenta Pública, Seguimiento, Evaluación y Desempeño de la Auditoría Superior de Michoacán. Segundo, se dejan a salvo los derechos del actor en relación con el acto reclamado. Secretaria General, por favor, continúe con la sesión. Presidente, le informo que han sido agotados los asuntos enlistados para esta sesión. Señores magistrados,